Hola, el tema de hoy es apoyo pedagógico a alumnos sordos en lengua natural LSM, educación bilingüe y bicultural en Sinaloa. Bien, mi nombre es Alejandro Padilla Lora y mi seña es Alejandro. Yo estudié en la licenciatura en Educación Especial Integral por la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, ENES, y una maestría en Educación en el área de docencia de la investigación en la Universidad Santander del Estado de Yucatán. Pues hay que enseñar la lengua de señas ahí en el aula camino a niños sordos para que aprendan a escribir, a comunicarse a través de la lengua de señas, al igual sus papás, los padres de familia que aprendan la lengua de señas para que puedan comunicarse con sus hijos. Eso es muy importante. Bien, la educación bilingüe y cultural en la intención educativa de alumnos sordos son las discapacidades, es una educación para que sirve para que aprendan a escribir, hay unos problemas en la comunicación, ¿no? Deben de aprender poco a poco la lingüística, el español, que es muy importante, ¿no? Y traducirlo a la lengua de señas palabras por palabras. Poco a poco la educación bilingüe es como cualquier otro idioma, pero es la lengua de señas. Eso es muy importante para las personas sordas, enseñar que aprendan a hacer actividades de la mejor manera, ¿no? Y sentirse seguros que pueden ellos para que puedan comunicarse. Pero pues poco a poco van a ir aprendiendo como todos tienen que aprender esta lengua, ¿no? Y darse cuenta de que ir relacionando la seña con la palabra. Bien, las personas sordas que tienen un implante coclear a veces es un problema en la comunicación, es muy difícil. Se puede el implante coclear para que escuchen mejor, pero es un problema a veces, porque los papás y las mamás están de acuerdo con un implante que sus hijos hablen, pero no quieren que aprendan la lengua de señas mexicanas. A veces tienen un problema, hace que les dificulta escribir, se sienten un poco inseguros. Y a los chicos que traen el implante coclear sí les gusta la lengua de señas mexicanas para que puedan mejor comunicarse, aprender a escribir mucho mejor, hacer las actividades con mayor facilidad y tener pues de que sí pueden, pero hay veces que los implantes cocleares pues sí es muy difícil a veces para la comunicación porque no todos tienen la habilidad de leer los labios, ¿no? Es muy diferente, pero ya cada es derecho y es decisión de cada uno si quieren o no quieren aprender la lengua de señas mexicanas y es mucho mejor para que aprendan a leer rápido, pero los mamás y los papás son los que deciden si quieren, ¿no? Pues, bien, está la sordoceguera y la discapacidad visual como primero pues miran a veces por medio del tacto, escuchar poquito a veces es un problema, a veces no. Es de importancia mirar hacia el futuro, las necesidades que tiene de ver cómo aprender el braille. Es importantísimo eso, defender, ver, o sea, cómo la necesidad que tiene de comunicársela a esta persona sordociega, ¿no? A través de los tactos, la educación bilingüe, que es muy importante. Ahí las personas sordociegas, pues sí es muy difícil la comunicación, pero hay que insistir de cómo vayan aprendiendo poco a poco a comunicarse mediante gestos, mediante el tacto, de las pisar la forma del sentir, tocar, todos pues hacer cosas diferentes y darse cuenta, ¿no? Que se necesita, es muy importante enseñar a una persona sordociega con diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, como el braille, ¿no? Hay que impulsarla, igual a todas las personas deben de aprender esta información que todos. En la República Mexicana, la lengua de señas mexicana, bueno, y es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, que es el 10 de junio. Hay que estar abiertos a esta comunicación en la lengua de señas mexicana, que hay que enseñar, conocer qué significan los sordos, por ejemplo, que si pueden, es muy importante, no hay imposible para las personas sordas, ¿no? La comunicación, hay que estar abiertos a cualquier situación que se nos presente, que hay que saber cómo comunicarnos con todas las personas a través de la lengua de señas, ¿no? Como los oyentes que se interesen aprendiendo esta lengua y más que nada entender la cultura de la persona sorda.
¿no? Y la figura del intérprete también, que es muy importante como un puente de comunicación donde nos ponen voz a las personas sordas y darse cuenta pues que sí se puede una comunicación con los sordos, ¿no? Y convivir, sí se puede, es una cultura del sordo, nomás hay que saber entender e incluirlas, ¿no? Para poder convivir con todos ellos y conocer la comunicación de la lengua de señas mexicana. Bien, pues ustedes quizás han visto en un cuadrito en los videos un intérprete sordo, pues deben de aprovechar. Los intérpretes sordos sí pueden interpretar porque se escribe y se traduce a la lengua de señas y pueden interpretar lo que se quiere dar la información en ese video, el cual los sordos pueden ver más claro con los gestos. Es muy diferente la forma de aprender, explicar. El intérprete puede interpretar cuentos, explicar una noticia, cualquier información, diferentes cosas pueden interpretar las personas sordas. Es muy importante porque todos al leer pues van aprendiendo y sentirse seguros, ¿no? Y decidir pues a que los sordos sí pueden interpretar, hacer una interpretación, claro que sí pueden. Igual todos deben conocer más y aprender un poco más rápido sobre qué significan las palabras, la lingüística de la lengua de señas mexicana, cómo se hace la traducción a la lengua de señas. A veces sí es un problema, ¿no? Pero los videos es muy importante porque cuentan con los intérpretes. Por ejemplo, es muy importante los gestos en la lengua que se habla en la cultura sorda, ¿no? Y que los niños vayan interesándose por ver esta información de la lingüística. Eso es muy importante. Bien, pues está un proyecto, una propuesta del Estado de Sinaloa para diputados y senadores. Es una propuesta que se necesita que todos presentar en las universidades, en las escuelas, en las primarias, secundarias, que necesitan todos los niños aprender la lengua de señas mexicana. Se necesita una educación bilingüe. Es una propuesta que se entregó al Congreso del Estado de Sinaloa para que todas las personas sordas pues tengan acceso a esa educación bilingüe, ¿no? Aprendan a comunicarse. A veces los maestros oyentes no saben la lengua de señas mexicana, no confunden más a las personas. Es una regla de que los maestros deben de ser sordos y, y se pretende hacer esa propuesta de que haya maestros sordos en los que ellos puedan impartir esa clase a niños sordos, ¿no? Que les puedan interpretar. Esa propuesta pues ya está presentada en el Congreso del Estado y yo pues como maestro sordo pues yo puedo enseñar a alumnos sordos, ¿no? Muchas gracias.